Buenos días, poco alumno. Vamos a continuar con la materia. Mm, mm, mm. Em, Estoy usando la guía, ¿cierto?, de ventilación de minas subterráneas, y es del CERN Geomin, que ya les mostré la carátula en la clase anterior. Dice ventilación auxiliar. Como ventilación auxiliar o secundaria, definimos aquellos sistemas que, haciendo uso de ductos y ventiladores auxiliares, ventilan áreas restringidas de las minas subterráneas, empleando para ello circuitos de alimentación de aire fresco y de evacuación de aire viciado, que les proporciona el sistema de ventilación general. Cuando hablamos de ventilación auxiliar, tenemos que pensar en un ventilador axial conectado a mangas de ventilación, ¿ya? Que puede estar como aspirante o impelente. Por extensión, esta definición la aplicamos al laboreo de túneles desde la superficie, aun cuando en estos casos no exista un sistema de ventilación general. Los sistemas de ventilación auxiliar que pueden emplearse en el desarrollo de galerías horizontales, utilizando ductos y ventiladores auxiliares, son los siguientes. El sistema impelente, que es el que permite ingresar aire limpio, inyecto aire limpio, ¿cierto?, al interior de la mina. Ahí dice, el aire es impulsado dentro del ducto y sale por la galería en desarrollo. Se refiere al túnel que estoy construyendo, está con aire viciado. Entonces el aire es impulsado dentro del ducto y sale por la galería en desarrollo ya viciado, que es lo que yo le había dibujado varias veces. Para galerías horizontales de poca longitud y sección, menores a 400 metros y de 3 por 3 metros de sección, lo conveniente es usar un sistema impelente de mediana o baja capacidad. Y aquí están dando datos importantes. Dice, para las galerías horizontales, o sea, túneles de poca longitud y una sección de 3 por 3 metros de sección, y estamos hablando de ductos menores a 400 metros, perdón, túneles menores a 400 metros, y de una sección o área de túnel de 3 por 3 más menos de sección, o sea, 9 metros cuadrados, lo conveniente es usar un sistema impelente, o sea, inyectar el aire limpio para que salga el aire viciado por el túnel. Dependiendo del equipo a utilizar en el desarrollo y de la localización de la alimentación y evacuación de aire del circuito general de ventilación de la zona. Entonces, nos dicen que vayamos a la figura 1 para ver esto. Esta es la figura 1. Entonces, este se supone que es el túnel principal por donde está la ventilación principal. Yo estoy desarrollando este túnel que está ahí. Entonces, como el aire de forma natural no va a entrar ahí, va a entrar muy poco si es que entra algo, porque la ventilación está por acá, por el túnel principal, tengo que colocar una manga de ventilación, ¿cierto? Y ese es el ventilador. Y está como, en este caso, aspirante este que está acá está como impelente. Entonces estamos hablando de túneles de menores a 400 metros por secciones de 3 por 3 aproximadamente. Entonces aquí está lo mismo. Esta es la ventilación principal, por aquí va la ventilación principal, y acá tengo la manga de ventilación apuntando hacia el desarrollo, y con el aire ingresando, ¿cierto? Ingresando, por eso se llama impelente o inyector, entra, ¿cierto? Y sale el aire viciado, ¿cierto?, por el resto del túnel. Entonces ahí está el ventilador y la manga de ventilación. Entonces, como les digo, el aire está ingresando, arrastra los polvos, arrastra los gases y sale el aire contaminado por la sección mayor, o sea, por la sección del túnel. Eso
Sistema impelente. Sistema aspirante ahora, está acá. El aire fresco ingresa a la frente por la galería y el contaminado es extraído por la manga de ventilación. Entonces, el sistema aspirante es lo contrario. El aire lo hago ingresar por el túnel, el aire limpio, ¿cierto? Y el aire contaminado es aspirado por la manga de ventilación. Eso significa sistema aspirante. Para ventilar desarrollo de túneles desde la superficie, es el sistema aspirante el preferido para su ventilación, aun cuando se requieran elementos auxiliares para remover el aire de la zona muerta. La zona muerta se refiere a la zona donde el aire no se tiende a estancar. Entonces estamos hablando de túneles que estoy desarrollando, construyendo. Repito, para ventilar desarrollos de túneles desde la superficie, es el sistema aspirante el preferido para su ventilación, aun cuando se requieran elementos auxiliares para remover el aire de la zona muerta, comprendida entre la frente, ¿cierto?, y el extremo de la ductería de aspiración. Y el extremo de la ductería de aspiración se refiere a las mangas de ventilación, ¿ya? El tercer sistema que se puede utilizar, ¿cierto?, como ventilación auxiliar, es la combinación de ambos. Por eso se dice sistema combinado, donde combino el sistema aspirante con el impelente, que emplea dos tendidos de ductería, o sea, dos mangas de ventilación. Una manga que me esté inyectando aire limpio y otra manga que me esté aspirando el aire contaminado. Una para extraer el aire y el segundo para impulsar aire limpio a la frente, ¿ya? A la frente de avance. Se refiere a dónde estoy desarrollando el túnel para seguir construyendo. Este sistema reúne las ventajas de los dos sistemas básicos, vale decir, del impelente y el aspirante, en cuanto a mantener la galería o túnel y la frente en desarrollo con una renovación constante de aire limpio. Y en la velocidad de extracción de los gases de disparos, con la desventaja de su mayor costo de instalación y mantención. O sea, esto sería el ideal cuando tengo que limpiar rápidamente una frente, ¿cierto? Pero obviamente tiene la desventaja que tengo que tener dos ventiladores, dos mangas de ventilación, ¿ya? Por eso dice que tiene la desventaja de un mayor costo y mantención. Obviamente las mangas y los ventiladores tengo que hacerle una mantención cada cierto tiempo. Para túneles o galerías, a eso se refiere cuando habla de galerías, ¿ya? Para túneles o galerías de mayor sección, o sea, de 12 metros cuadrados para arriba, estamos hablando de por ejemplo, una galería de 3,2 por 3,2, ¿cuánto es? 3,2 por 3,2, 10 metros cuadrados. Estamos hablando de 3 por 5 por 3,5. Estamos hablando de una galería de 3,5 por 3,5 para arriba, más o menos, ¿ya? Acuérdense que cuando hablamos de galerías tienen que pensar no en un cuadrado, tienen que pensar en una cosa, por arriba es curva, que corresponde a una parte de un círculo, ¿cierto? Y las paredes rectas, ¿ya? Entonces aquí hay un radio que representa qué tramo es parte del círculo, ¿ya? Estamos hablando de galerías de esta forma. Yo les enseñé a calcular las áreas de las galerías en algún momento. Creo que sí, en perforación y tronadura. Tienen que estar pensando en esto entonces, ¿ya? Entonces, para galerías de mayor sección, o sea, mayores a 12 metros cuadrados, y con una longitud sobre los 400 metros, el uso de un sistema aspirante o combinado es más recomendable para mantener las galerías limpias y con una buena visibilidad para el tráfico de vehículos, sobre todo si este es equipo diésel. Bueno, ustedes ya saben que el único equipo que puede trabajar al interior de la línea interna tiene que ser diésel, ¿ya? Hoy en día es la ventilación impelente la que más se usa, o sea, la que inyecta aire limpio desde afuera hacia adentro, ya que el ducto
es una manga totalmente flexible, fácil de trasladar, colocar y sacar. En este caso el ventilador al soportar, perdón, en este caso el ventilador al soplar, ¿cierto? Infla la manga y mueve el aire. En el caso de la ventilación aspirante, estas mangas deben tener un anillado en espiral rígido, lo que las hace muy caras. ¿Ya? En general, las mangas de ventilación actuales son todas así, con un anillado espiral rígido, que las hace costosas obviamente porque las puedo recoger y guardar en poco espacio. El uso de sistemas combinados, aspirante e impelente, para ventilar el desarrollo de piques verticales es también de aplicación práctica cuando estos se desarrollan en forma descendente. Estoy pensando en hacer, entonces, un, un túnel, ¿cierto? Pero inclinado o vertical desde arriba hacia abajo. Entonces estamos hablando de pique, ¿ya? Pique. Cuando yo estoy desarrollando un túnel, perdón, cuando digo túnel me refiero a las galerías, ¿cierto? Fíjense que esta es la superficie y tengo que hacer una perforación para llegar a un punto determinado, ¿ya? Eso sería un pique cuando lo estoy desarrollando desde arriba hacia abajo, ¿ya? De eso están hablando. El uso de sistemas combinados aspirante e impelente para ventilar el desarrollo de piques verticales es también de aplicación práctica cuando estos se desarrollan en forma descendente y la marina se extrae por medio de baldes. Entonces yo voy desarrollando esto, el último disparo avanzó todo esto, por ejemplo, entonces la marina que aquí que tengo que sacar, ¿es cierto? La marina, bueno, sé que es el material de la tornadura. Entonces, por medio de eh, una especie de astillete, se baja un balde, ¿cierto? Y con este balde yo voy recogiendo la marina. Aquí hay un sistema de polea, ¿cierto? Pueden haber motores, ¿cierto? Que es para extraer, ¿cierto? Este material. En este caso aquí lo hice como para que las personas lo levanten a pulso, como a veces se hace en pequeña minería. De eso estamos hablando. Entonces, es también de aplicación práctica cuando estos se desarrollan en forma descendente y la marina se extrae por medio de baldes. En estos casos, el uso de un tendido de mangas de ventilación que haga llegar el aire fresco al fondo del pique en avance es imprescindible para refrescar el ambiente, ¿ya? Porque es mucho más difícil, ¿cierto?, ventilar un pique que un túnel, porque de forma natural el aire se tiende a quedar ahí por el tema de la gravedad, ¿cierto? Voy a volver a hacer el dibujo. Tengo esa es la superficie y estoy desarrollando un pique como ese, ¿ya? De forma natural, ¿ya? Para que tengan claro cómo estamos viendo esto, voy a dibujar una persona ahí. De forma natural el aire tiende a quedarse ahí, ¿cierto? Porque la gravedad hace que el aire incluso se tienda a comprimir en esta zona. Aquí hay más presión atmosférica que acá arriba. Por lo tanto, es imprescindible, ¿cierto?, tener una manga de ventilación, ¿ya? En este caso, lo más fácil, ¿cierto?, es un sistema aspirante. Lo ideal sería un sistema aspirante, o sea, que tome el aire contaminado y que se vaya a la superficie por una manga de ventilación. Entonces, si estoy sacando el aire de esta forma, el aire limpio, el aire limpio va a entrar de esta forma, ¿cierto? Si estoy sacando 1 metro cúbico por segundo de aire contaminado, aquí están los gases, el polvo, ya saqué la marina, va a entrar por aquí, ¿cierto? Toda la contaminación. El aire limpio va a ingresar por arriba, ¿cierto? Porque estoy generando una depresión, una succión con esta manga de ventilación y este ventilador axial que tengo conectado ahí, ¿ya? Entonces el aire limpio va a ingresar desde arriba hacia abajo.
¿Alguna duda, alguna pregunta de los que estamos hablando, chiquillos? No, profe. Ya. Entonces le decía que el uso de sistemas combinados, aspirante e impelente, para ventilar el desarrollo de piques verticales es también de aplicación práctica cuando estos se desarrollan de forma descendente y la marina se extrae por medio de baldes. En estos casos, el uso de un tendido de manga que haga llegar aire fresco al fondo del pique en avance es imprescindible para refrescar el ambiente. Les mostré solamente un dibujo, ¿cierto?, con una manga de ventilación aspirante. Ahora, si tengo una aspirante e impelente, va a ser más rápido, ¿cierto?, la ventilación. Pero eso va a depender de la profundidad, ¿cierto?, y de la sección del túnel y de la capacidad del ventilador. La aplicación de sistemas auxiliares para desarrollar galerías verticales está limitada a su empleo para ventilar la galería donde se inicia el desarrollo de la chimenea o el pique, dado que la destrucción de los tendidos de ductos dentro de la labor vertical por la caída de la roca en los disparos es inevitable. En su reemplazo se utiliza el aire comprimido. Ya lo que están diciendo ahí, que si yo estoy haciendo un desarrollo horizontal o vertical, eh, cada vez que haga un disparo tengo que sacar la manga de ventilación, ¿cierto? No puedo dejar la manga de ventilación en el fondo. ¿Por qué? Porque la proyección de material de la tronadura va a dañar eh, los ductos de ventilación, en este caso la manga de ventilación. Entonces, obviamente tengo que ir sacándola y protegiéndola antes de cada disparo para poder seguir usándola. Hay veces que eh, se ayudan con aire comprimido, o sea, me conecto a la red de aire comprimido e inyecto aire comprimido al interior del túnel para apresurar, ¿cierto?, el sistema de extracción de aire. A eso se refiere. Uso de aire comprimido. Cuando hablamos de aire comprimido nos referimos al aire común y corriente que es comprimido por compresores, ¿ya? Y al comprimir un aire a una atmósfera de presión, yo lo que hago es hacerlo más pesado, ¿cierto? Y este siempre va a tender a expandirse. Entonces ese aire comprimido me puede generar trabajo, me puede generar trabajo. Entonces el aire comprimido en las minas se utiliza para generar trabajo. Por ejemplo, para eh, mover una jack leg, ¿cierto? Antes los jumbo eran a aire comprimido, antes que fueran electrohidráulicos, los jumbo eran a aire comprimido, hoy en día son electrohidráulicos, más eficientes, se aprovecha de mejor forma la energía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los líquidos son incompresibles, en cambio los gases son compresibles, por lo tanto parte de la energía se pierde, ¿cierto? Porque el aire en sí, o cualquier gas que yo comprima, va a seguir tendiendo a comprimirse. Entonces no me utilizan también, no es tan eficiente el sistema neumático, ¿cierto? Así se le dice, sistema neumático. Uso de aire comprimido. Por su alto costo en relación a la ventilación mecanizada, el uso de aire comprimido para atender la aireación de desarrollos debe limitarse exclusivamente a aquellas aplicaciones donde no es posible, por razones prácticas, el utilizar sistemas auxiliares de ventilación. O sea, donde yo no puedo ingresar aire limpio o extraer aire contaminado de algún túnel, ahí puedo utilizar aire comprimido. El aire comprimido obviamente va a salir a presión inyectado hacia afuera y me va a ayudar a limpiar y arrastrar por el resto de la galería, ¿cierto? El aire contaminado. Entonces, el aire comprimido lo que hace es inyectar vendría siendo como una ventilación impelente, ¿cierto? Pero de menor diámetro. Las cañerías de aire comprimido son de aproximadamente 2,5 pulgadas de diámetro. Entonces, por ahí va a salir el aire comprimido y voy a hacer un pequeño dibujo, ¿cierto? Para que se entienda. Imaginemos que estamos haciendo este túnel, ¿ya? Horrible. Lo voy a aplicar mejor eh, inclinado. Entonces estamos construyendo esto, ¿cierto? Estoy construyendo
un pique, y lo que voy a utilizar es aire comprimido para inyectar aire. Entonces los ductos de aire comprimido son mucho más delgados. Estamos hablando de una 2,5 pulgadas de diámetro aproximadamente. De aquí yo tengo, por ejemplo, el compresor. Entonces yo inyecto este aire a presión y sale con mucha fuerza. Entonces lo que va a hacer es arrastrar el aire contaminado, ¿cierto? Y el aire contaminado va a salir por acá, ¿cierto? ¿Ya? Entonces dice, por su alto costo en relación a la ventilación mecanizada, el uso de aire comprimido para atender la aireación de desarrollos debe limitarse exclusivamente a aquellas aplicaciones donde no es posible, por razones prácticas, el utilizar sistemas auxiliares de ventilación. Ya imaginemos que no tengo manga de ventilación, no tengo eh, un ventilador axial, entonces al principio puedo usar el aire comprimido, ¿cierto? Por razones prácticas, el utilizar sistemas auxiliares de ventilación, como es el caso particular del desarrollo manual de chimeneas o piques inclinados, ¿ya? Aquí esta ductería, obviamente, eh, antes de seguir avanzando, lo ideal es sacarla, ¿cierto? Para que no se vaya a dañar con la tronadura y con la proyección de partículas, ¿cierto? Que se producen cuando yo haga la tronadura. Es una forma de ayudarse, ¿cierto? Cuando no tengo mangas de ventilación o un ventilador axial que me sirva para esto. Bueno, esto ya lo vimos. Este sería el sistema aspirante, ¿cierto? Tengo ahí el ventilador, tengo la ductería. Entonces aquí lo que estoy haciendo es sacando el aire, que es el sistema aspirante, sacando el aire contaminado por los ductos, ¿cierto? Se produce una sobrepresión o una depresión y se produce la succión. Y el aire contaminado se va por la ductería. Y el aire limpio, ¿cierto? Ingresa por la galería que estoy desarrollando, que es un túnel, ¿cierto? Entonces por aquí sale el aire contaminado, por aquí ingresa el aire fresco. Este aire fresco puede venir directamente de arriba, pero me refiero de fuera de la mina, o puede venir de una ventilación principal, que sería esta que está acá. Este es el sistema impelente que está inyectando aire limpio, ¿cierto? Donde el aire contaminado sale por la galería. Y el sistema combinado, que sería este, donde tengo un ventilador ahí, ¿cierto? Un ventilador ahí. Este está aspirando, este está inyectando. Entonces está ayudando a que la ventilación principal llegue hasta el fondo del túnel, porque de forma natural no ocurre. Por eso puse un ventilador axial y una manga de ventilación que toma aire, ¿cierto? Y lo inyecta, y, y me estoy ayudando además con otro ventilador que está como aspirante. Entonces este aire contaminado va a tender a salir, ¿cierto? Por la ductería. ¿Por qué? Porque estoy generando una depresión, porque estoy aspirando, ¿cierto? No significa que no entre aire por acá, ¿ya? No salga aire por acá. Aquí igual puede ser, va a depender de la capacidad de cada ventilador. No es que exactamente vaya a salir lo que estoy empujando, pero tiende a salir lo que está en esta zona, ¿ya? De acuerdo a la capacidad del ventilador. Ese sería el sistema combinado. Lo ideal es que ambos sistemas, ¿cierto?, tengan un ventilador de una misma capacidad. Si este es de 1 metro por segundo, lo ideal es que sea de 1 metro por segundo o más, ¿ya? Pero no menor, porque si es menor va a tender a salir por la galería.
El uso de sopladores de aire comprimido para ventilar los desarrollos horizontales se debe limitar a aquellas galerías de pequeña sección, que por la falta de espacio físico no es posible hacer o colocar los tendidos de mangas de ventilación, ¿ya? Y para acelerar la salida de los gases en los sistemas aspirantes, instalando los sopladores en el extremo de la cañería de aire comprimido cercana a las frentes o la zona muerta. Entonces aquí estamos hablando de otros equipos que soplan aire, que son como bombas, ¿cierto?, de aire, que se están usando como continuación del aire comprimido que yo puedo estar inyectando por ductos. Voy a repetir de nuevo esto para que lo puedan entender. El uso de sopladores de aire comprimido para ventilar los desarrollos horizontales se debe limitar a aquellas galerías de pequeña sección que por su tamaño, ¿cierto?, me complique colocar una manga de ventilación. A eso se refiere. Y para acelerar la salida de los gases en los sistemas aspirantes, instalando los sopladores en el extremo de la cañería de aire comprimido, por donde sale el aire, ¿cierto?, cercana a las frentes o las zonas muertas, siempre que no sea posible el uso de ventiladores eléctricos portátiles con manga lisa que impulse el aire a la frente de avance. ¿Qué es lo que dice el artículo 141 del Decreto Supremo 72? Que finalmente todo eso lo encontramos en el Decreto Supremo 132, ¿ya? En las galerías en desarrollo, donde se use ventilación auxiliar, el extremo de la tubería no deberá estar a más de 30 metros de la frente. No deberá estar a más de 30 metros de la frente, para que sea efectiva, ¿cierto?, la inyección de aire limpio. Entonces lo que estamos mostrando acá es que esa distancia que está ahí no sea más de 30 metros, ¿ya? Entonces tengo el ventilador, tengo la manga de ventilación, por aquí va el aire, la ventilación principal, repito, esa es la manga de ventilación, este es el ventilador, y estoy usando el ventilador como impelente, ¿cierto?, para que empuje el aire contaminado y salga por la galería. Entonces, esto es como se ve desde arriba, ¿cierto? Así se ve desde arriba, en vista de planta. Esto es una vista de perfil ahora. Tengo el ducto que siempre va por arriba, el ducto de ventilación, que está inyectando aire. Entonces la distancia máxima que hay entre la salida del aire y la frente, esta es la frente, ¿cierto?, debe ser de no más de 30 metros. Por eso dice, en las galerías en desarrollo donde se usa ventilación auxiliar, el extremo de la tubería no deberá estar a más de 30 metros de la frente. Me refiero a esta distancia que está ahí. Como máximo 30 metros, para que sea realmente efectiva la ventilación impelente, ¿ya? Cálculo de los caudales requeridos. Ya sabemos que para calcular un caudal requerido en una mina, ¿cierto?, debo conocer cuánto es el aire que está usando la mina, cuál es la demanda de aire. Para eso tengo que saber el número de personas que trabajan ahí y los equipos diésel que están trabajando. Conociendo los HP, ¿cierto?, o la potencia de los motores diésel, puedo calcular el caudal de aire requerido. El objetivo principal de un estudio de ventilación de minas es determinar la cantidad y calidad de aire que deberá circular dentro de él. Los factores que influyen en la determinación de este caudal dependen de las condiciones propias de cada operación y del método de explotación utilizado. El caudal necesario para satisfacer las necesidades tanto del personal como de los equipos, estamos hablando de equipos diésel, ¿cierto?, que en conjunto laboran al interior de la mina, se establecen de acuerdo a los requerimientos legales, lo que me entrega el Decreto Supremo 132, normas de confort y eficiencia del trabajo. Recuérdense que también necesito aire para equilibrar la temperatura en una mina, por eso dicen normas de confort y eficiencia del trabajo. Este caudal debe garantizar la dilución de los gases generados tanto por los equipos y la tronadura, ¿ya? Y los polvos que están asociados a todas las operaciones que se producen, ¿cierto? Ya sea la tronadura o el movimiento de equipos que trabajan en la mina.
que levantan polvo. La normativa a cumplir en Chile son el Reglamento de Seguridad Minera, así se llama, Reglamento de Seguridad Minera, Decreto Supremo 72 del Ministerio de Minería, especialmente los artículos número 132 al 151, y el artículo número 66 del Decreto Supremo 594. Todo esto está resumido, más bien no resumido, está todo unido en el Decreto Supremo 132. Reglamento sobre condiciones ambientales básicas en lugares de trabajo. Entonces ahí combinamos no solamente el reglamento de seguridad minera, sino el reglamento sobre condiciones ambientales básicas en lugares de trabajo del Ministerio de Salud. El aire al pasar por una mina sufre cambios en su composición, principalmente de disminución de oxígeno. En minas poco profundas, el clima dentro de las minas no presenta mayores preocupaciones, pero cuando tienden a ser profundas y superiores a 1000 metros de profundidad, ¿qué ocurre? Ya sabemos que se empieza a calentar el aire, ¿cierto? Porque hay una gradiente geotérmica, ¿cierto? Que hace que a mayor profundidad haya mayor presión y las rocas de la corteza terrestre van aumentando 1 grado por cada 100 metros de profundidad, aparte del aumento de la temperatura, ¿cierto?, del aire, que es cada 33 metros también 1 grado. La acción de temperatura elevada sobre el personal puede incluso provocar la muerte. Les decía que las minas profundas, por ejemplo, como las de Sudáfrica, que hay minas a más de 4000 metros de profundidad, la temperatura de la roca, uno al acercarse a ella, está como a 50 grados. Por lo tanto, el aire se calienta mucho, aparte del efecto de compresión, ¿cierto?, que hace que aumente más la temperatura en profundidad. Me refiero a la compresión del aire. Aquí hay una imagen, ¿cierto?, que me está mostrando ventiladores de minas, de una mina de carbón en Virginia, Estados Unidos. Por lo que se ve ahí, aparentemente este es un ventilador axial que está inyectando la mina hacia el interior. Requerimientos de aire. Las necesidades de aire al interior de la mina deben ser determinadas en base al personal y el número de equipos que trabajan en el interior, en cada una de las labores que hayan al interior de la mina, además de conocer el método de explotación. El cálculo de las necesidades permitirá ventilar las labores mineras en forma eficiente, mediante un control de flujos tanto de inyección de aire fresco como de extracción de aire viciado. Esto permite diluir, ¿cierto?, y extraer el polvo en suspensión que está al interior de la mina. Extraer los gases producto de la tronadura y de los equipos que trabajan al interior de la mina. Para determinar el requerimiento de aire total, se utilizan los siguientes parámetros operacionales. Debo conocer el caudal requerido por el número de personas, ¿cierto? El caudal requerido por el desprendimiento de gases según la norma chilena. El desprendimiento de gases se refiere especialmente a las minas de carbón, que desprenden gases porque estamos trabajando en mantos que son de origen orgánico y que liberan gases, ¿ya? Estamos refiriendo al metano especialmente. Entonces, caudal requerido por desprendimiento de gases según normas chilenas. Caudal requerido por temperatura, ¿ya?, para equilibrar la temperatura, especialmente en los lugares donde se calienta el aire. Caudal requerido por el polvo en suspensión, para diluir, ¿cierto?, ese polvo en suspensión o extraerlo. Caudal requerido por la producción. Por la producción se refiere a los equipos, ¿cierto?, especialmente que están trabajando y requieren de un aire, al igual que las personas. Caudal requerido por consumo de explosivos, ¿ya? No se refiere al aire que ocupan los explosivos, porque los explosivos utilizan el oxígeno de los reactivos, ¿cierto?, que se utilizan para la tronadura, ¿ya? Por eso puede haber una explosión, ¿cierto?, en el vacío, en el espacio, porque el oxígeno que utilizan para la combustión violenta que ocurre en una tronadura se lo da los mismos reactivos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del nitrato de amonio, en el caso, perdón, del ANFO,
el oxígeno se lo da el nitrato de amonio. ¿A quién? Al diésel, ¿cierto? Que combinado con el nitrato de amonio juntan o producen lo que llamamos AMF. Se refiere básicamente al caudal que se requiere para extraer, ¿cierto?, los gases contaminantes, cuando dice caudal requerido por consumo de explosivos. Recuérdense que cada kilo de explosivo genera gases. Entonces, ahí yo necesito una cantidad de aire determinada para poder extraer esos gases generados de la tronadura. Ahí lo que necesito es conocer los kilos de explosivos que se tronaron, ¿cierto? Caudal requerido por equipo diésel. Ya sabemos que eso está en función de su HP, ¿cierto? De la potencia de los motores. ¿Alguna duda hasta aquí, donde hemos repasado algunas cosas que ya habíamos visto en esta guía? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna? ¿Está claro, profe? Ya. Cálculo de los caudales parciales de aire por cada operación. Entonces, debo conocer, por ejemplo, si el jumbo eh, está avanzando. Cuando un jumbo está detenido, no consume oxígeno, no consume aire. Recuérdense lo que usa, ¿cierto?, del aire, los motores, es el oxígeno, ¿ya? Y eso va a estar en función de la cantidad de aire que inyecte. Entonces la perforación es mecanizada y utiliza como energía electrohidráulica, ¿cierto? Por lo tanto, eso no consume oxígeno. Pero cuando un jumbo lo llevo donde voy a perforar o lo estoy sacando del lugar donde ya perforó, utilizo un motor diésel para mover el jumbo. Entonces ahí está, necesito calcular, ¿cierto?, de acuerdo a los HP del motor que mueve el jumbo. Letra B, carguío de explosivos, acuñaduras y trabajos al interior de la mina. Carguío de explosivos. Se refiere al aire que requieren las personas que están cargando, ¿cierto?, la frente con explosivos. Algunos explosivos emanan gases, ¿cierto? Y si no hay una buena ventilación, los mineros pueden marearse. El ANFO contiene petróleo, por lo tanto está emanando siempre gases no muy agradables, ¿cierto?, para respirar. Por lo tanto, debo considerar eso para que la gente que está cargando la frente, ¿cierto?, con explosivos tenga el suficiente aire para no marearse y no caerse. Letra C, tronadura de avance. Tiempo de dilución 30 minutos. Cuando yo hago la tronadura para avanzar un túnel, tengo que, como mínimo, ¿cierto?, ventilar 30 minutos, a eso se refiere. Tronadura de banqueo. Hay veces que se utiliza en grandes secciones la tronadura de banqueo. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que estoy haciendo un túnel de grandes dimensiones, ¿ya? Tenemos que hacer el túnel. Y lo que hacen es tronar por partes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, primero tronan la parte superior con tiros horizontales, ¿ya? Y después sigue la parte inferior. Ya, trono eso primero. ¿Qué va a ocurrir si trono la parte de arriba primero? Va a quedar así, miren. Va a quedar así. Va a quedar así. Después de la tronadura de arriba, va a quedar de esta forma. Entonces aquí se ha formado un banco, ¿cierto? Me quedo medio chueco, pero imagínenselo paralelo al túnel esta parte. Entonces aquí después yo hago tronadura vertical, como que estuviera en cielo abierto. Eso es tronadura en banco. Esta es la primera parte, la hice con tiros horizontales y la segunda parte la voy a hacer con tiros verticales. Eso sería tronadura de banqueo. Aun cuando estoy en minería subterránea, ¿se dan cuenta? Eso cuando se utiliza, cuando las secciones son grandes, ¿ya? Entonces, para no desarrollar todo, o porque no tengo, por ejemplo, un equipo que me sea capaz de perforar todo, la parte de arriba, por ejemplo, la hago con andamio, y aquí perforo con una jackleg, por ejemplo. Y después esta parte de que está este espacio que quedó ahí, lo hago con stopper, ¿ya? O perforadoras
neumáticas manuales. Entonces, cuando no tengo equipos jumbo con brazos, puedo utilizar tronadura por banqueo. Entonces, esta parte que está acá, la hice con tiros horizontales y la parte de acá la voy a hacer con tiros verticales. Entonces, cuando tengo tronadura de banqueo, estoy pensando en desarrollo de una sección importante, ¿cierto? De 4x4, 5x5, 6x6. Entonces, el tiempo de dilución es mayor. El tiempo de ventilación es mayor. Estamos hablando de 3 horas como mínimo, no 30 minutos. Caudal requerido por la producción. Bueno, eso implica la cantidad de personas que estén trabajando en las distintas faenas en la mina y cuántos son los equipos que están trabajando. Aun cuando el jumbo trabaje solamente un tiempo muy corto, lo ideal es sumar todos los HP de todos los motores que hay diésel al interior y calcular cuánto sería el aire requerido para cuando todos los equipos están trabajando. Independiente que el jumbo pueda trabajar solamente la primera media hora del turno, pero lo considero y lo sumo al resto de los HP para asegurar que la cantidad de aire que voy a ocupar en la mina va a ser, establecido, ¿cierto? Caudal requerido para el carguillo y transporte. Bueno, aquí en el carguillo y transporte hay dos aires que necesito. Un aire que es para el equipo en sí, los HP del LHD, y también el aire requerido para diluir, ¿cierto?, el polvo en suspensión que está levantando el LHD tanto al cargar como al moverse, porque al cargar mineral, ¿cierto?, aun cuando yo haya regado la marina, el agua queda a nivel superficial solamente, por lo tanto, cuando yo estoy cargando con el LHD la marina de la frente, se levanta polvo. Entonces voy a necesitar aire para el equipo en sí, por el que utiliza, ¿cierto?, el motor, para la combustión interna del motor, y aire requerido para la visibilidad y diluir los polvos que quedan en el túnel. Por eso dice caudal requerido por carguillo y transporte. Entonces todos esos caudales debo sumarlos, ¿cierto? Y con eso yo me aseguro que no me va a faltar aire al interior de la mina. El caudal parcial para cada operación se deberá calcular de acuerdo a la normativa de suministrar, eso ya lo vimos, 2,83 metros cúbicos por minuto por cada HP del motor. Esos son los valores que yo les di en el PPT, que vimos al principio. Repito, el caudal parcial para cada operación se deberá calcular de acuerdo a la normativa de suministrar 2,83 metros cúbicos por minuto por cada HP motor de todo equipo diésel en operación, equivalente a 100 pies cúbicos por minuto, ¿ya? Equivalente a 100 pies cúbicos por minuto, por cada HP de motor. Eso está en el artículo 132 del Decreto Supremo número 72, donde dice que necesito 2,83 metros cúbicos de aire por minuto por cada HP de un motor. Entonces debo conocer los HP totales que van a trabajar al interior de la mina, ¿cierto? Estoy hablando de los HP de los equipos a combustión interna. 6 motores eléctricos no me influyen, porque ellos no consumen aire. Entonces esos HP no los debo considerar. Al caudal de aire obtenido, según la flota diésel operativa, se le debe agregar el caudal requerido por la totalidad de las personas trabajando al interior de la mina, ¿cierto? Eso lo veo en el artículo 132 y 138 del Decreto Supremo 72. Hoy todo eso está en el Decreto Supremo 132, acuérdense. Una vez calculados los caudales, según los distintos aspectos considerados, puntos A a la F, que vimos anteriormente, ¿cierto? Eso. Una vez calculados los caudales según los distintos aspectos considerados desde el punto A hasta la F, se debe efectuar un análisis para determinar cuál caudal se debe considerar y cuál suma de ellos. Luego, a la cantidad determinada, es aconsejable considerar un porcentaje aumentado, ¿cierto?, de lo que yo calculé. Eso es lo que le llamamos factor de seguridad. Y en este caso el factor de seguridad es de 1,3, ¿cierto? Porque si yo multiplico
caudal total que obtuve por 1,3, estoy aumentando en un 30% lo que requiero. Por eso dice, luego, a la cantidad determinada es aconsejable considerar un porcentaje de aumento a causa de posibles pérdidas y filtraciones, un 30% adicional. Entonces, Q de filtraciones dice, o caudal de filtraciones, equivale a un 30% del caudal requerido. Entonces, el caudal total en el fondo, si el caudal total, por ejemplo, me dio un ejemplo solamente, imagínense que me dio 10 metros cúbicos de aire que tengo que ingresar limpio por segundo. Es el caudal total. Entonces, a ese caudal total yo lo tengo que multiplicar por 1,3 como factor de seguridad. Entonces, al multiplicarlo por 1,3, me va a dar 13 metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Y eso es el caudal que tengo que asegurar, los 13 metros cúbicos por segundo. Con eso estoy aumentando un 30% de lo requerido. Entonces el caudal total aquí lo están mostrando, es el caudal requerido, que serían los 10 metros cúbicos por segundo, por el caudal de filtración, que equivale, ya sabemos, a un 30%. ¿Ya? En ese caso es tomar este caudal y multiplicarlo por 0,3, y ese valor sumarlo a esto. Es lo mismo que hacer lo que estoy haciendo acá yo, multiplicarlo por 1,3. Ahí estamos viendo la ventilación artificial, ¿cierto?, que tiene la mina El Salvador. Tengo ventiladores axiales, ¿cierto? ¿Por qué son axiales? Porque están inyectando el aire en la misma dirección que van los túneles. Este ventilador axial no tiene el motor aquí adentro, lo tiene aquí afuera. Este es el motor que está conectado al eje, ¿cierto?, del ventilador. Y atrás hay otro ventilador igual a este, donde aquí tengo el motor también. Entonces aquí tengo el ventilador y aquí tengo el motor. Tiene dos ventiladores, ¿cierto?, que están, por lo que veo acá, inyectando aire, por esa mayor aumento de diámetro, y puedo suponer que esto es un ventilador aspirante, perdón, inyector, o sea, impelente, está inyectando el aire hacia el interior de la mina. Y el de allá también. Es más ancho la parte de afuera, si se dan cuenta. Flujo de aire en galerías o ductos. Flujo de aire en galerías o ductos. Aquí se aplica la ley de Atkinson. Cuando el aire fluye a través de un ducto o galería minera, la presión requerida, ¿cierto?, para mover el aire a través de él, depende no solo de la fricción interna de la galería o del túnel, sino también del tamaño, longitud y forma del ducto, velocidad y densidad del aire. Entonces no solo depende de la fricción interna, ¿cierto?, que genera el aire en la rugosidad de la mina, sino también del largo de la mina o del túnel, forma del ducto, si es que estoy utilizando un ducto secundario como una manga de ventilación, velocidad del aire y densidad del aire. Eso incluye la fórmula llamada ley de Atkinson. Todos estos factores son considerados en la ecuación de Atkinson, denominada ley de Atkinson. Ahí está la fórmula, ¿cierto? Dice que P, que es la pérdida de presión o caída de presión, es igual a K, que es el factor de fricción, que tiene que ver con el factor de fricción del túnel o de la manga de ventilación, por C, que es el perímetro de qué, del ducto, o en este caso de la galería, por L, que es la longitud por donde voy a llevar el aire, en este caso sería el largo del túnel, por la velocidad al cuadrado, la velocidad del aire, ¿cierto?, al cuadrado, y todo eso partido por el área o la sección, ya sea de la manga de ventilación o el túnel. Todo depende de qué estoy considerando. Estoy considerando el aire que se mueve por un túnel, ¿cierto? El perímetro va a ser el perímetro del área, ¿cierto? Si el área es esta,
Este es el área del túnel. ¿El perímetro qué va a ser? El perímetro va a ser todo esto, toda esta distancia que está ahí, ¿cierto? Ese es el perímetro. Toda la parte externa del área. Entonces aquí tengo 3 metros, y acá tengo 2 metros, y acá 2 metros, y acá abajo 4 metros. Tengo que sumar esto, ¿cierto? Y eso me va a dar perímetro. Y en este caso se simboliza, ¿cierto? Ese perímetro con la letra C. L sería la longitud del túnel. Está entrando el aire o está saliendo el aire por el túnel. Imagínense que por aquí está entrando el aire, ¿cierto? Yo tengo que considerar, como les dije, el perímetro del túnel, y debo considerar esta longitud, ¿cierto? Por donde se va a mover el aire. Esa longitud. Ahora, si estoy hablando del ducto de ventilación, tengo que considerar el perímetro del ducto de ventilación, ¿ya? O la manga de ventilación. Ese perímetro es fácil calcularlo, ¿cierto? Porque es circular, ¿ya? El perímetro de un ducto circular es 2 por pi por r. Necesito saber el diámetro, ¿cierto? Y el radio va a ser la mitad del diámetro. Voy a tener 2 por pi por r, ¿cierto? El perímetro de ese ducto. Y la longitud de la manga de ventilación, pues si que estuviéramos hablando de la manga de ventilación, tengo que considerar la longitud de la manga de ventilación, ¿ya? Entonces voy a considerar esto. Si es que estoy hablando de manga de ventilación y no de la galería. Eso es lo importante tener claro. Si lo estoy haciendo de acuerdo al ducto de ventilación o de acuerdo a la galería. Entonces la longitud del túnel, el perímetro del túnel, la velocidad en que se mueve el aire en metros por segundo, y el área, en este caso el área del túnel, que ustedes ya saben calcularla, ¿cierto? Con el radio. A partir de esta ley se puede calcular K, y lo que es K, el factor de fricción, y la caída de presión estática. O sea, a partir de esta ecuación yo puedo calcular K, que es el factor de fricción, en newton segundo al cuadrado partido por metro a la cuarta. Esta es la unidad. A partir de esta ley se puede calcular K y la caída de presión estática. Esta medida en pascales, ¿ya? En adelante se usará la letra P, aquí la tengo como pérdida de presión, pero en adelante en esta guía se utilizará la letra P para el cálculo de potencia, ¿ya? De aquí para abajo, P va a ser potencia, no caída de presión como está en la ley de Atkinson. Y la caída de presión la vamos a llamar H, o altura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la caída de presión es una presión, y como tal yo la puedo medir en milímetros columna de mercurio o metros columna de agua. Por eso la simbolizan con letra H. Conocido el caudal y la caída de presión, a cierta densidad de aire W, se establece el punto operacional para el sistema. Entonces, conocido el caudal que requiero y la caída de presión, a cierta densidad de aire W, se establece el punto operacional para el sistema. Selección de ventiladores. Ah, me olvidó decirle esta parte. Las gráficas de caudal versus caída de presión siempre son así. Por ejemplo, aquí tengo el caudal y acá tengo la caída de presión, que se simboliza con la letra H, ¿cierto? Entonces, cada ventilador va a tener una, un comportamiento determinado, y va a tener su gráfica de funcionamiento, ¿ya? Donde vamos a ver una gráfica así, más o menos. Entonces va a haber un punto idóneo donde trabaja a un cierto caudal y a una cierta presión. Entonces, si quiero aumentar el caudal, va a disminuir, tengo que aumentar la caída de presión, ¿cierto? De acuerdo a esta gráfica, si quiero aumentar el caudal,
tengo que aumentar la caída de presión, o sea, la potencia, porque a mayor potencia el ventilador va a poder levantar más columna de aire, que en este caso está simbolizado como H. Entonces se utilizan estas gráficas para, cada ventilador tiene una de estas gráficas, que está en función del caudal y la caída de presión. Selección de ventiladores. ¿Cómo selecciono los ventiladores para una mina? Para ventilar una mina se necesitan ciertas cantidades de aire, ¿cierto? Con una caída de presión determinada, a cierta densidad del aire. Conocida la caída y el caudal de la mina, que es el punto de operación del sistema, lo que les mostré recién. Entonces, cada ventilador va a tener una gráfica que va a estar, por un lado, en las ordenadas del caudal y por otro lado, en las abscisas, la caída de presión. Repito, para ventilar una mina se necesitan ciertas cantidades de flujo de aire, con una caída de presión determinada que se calculó, ¿cierto? Que ya sabemos cuál es la caída de presión de esa mina, a cierta densidad de aire. La densidad de aire va cambiando. Acuérdense que la densidad de aire es mayor o menor a mayor altura. La densidad de aire es mayor o menor a mayor altura. Menor. Menor, ¿cierto? Entonces debo conocer ese dato para la selección de los ventiladores, porque sabemos que el aire está más, digamos así, diluido a mayor altura geográfica. Conocía la caída de presión total del sistema y el caudal requerido, a eso se le llama punto de operación del sistema. Existen casi un número infinito de ventiladores en el mundo que satisfagan ese punto operacional, ¿ya? Se deberá especificar el punto de operación, U versus H del sistema, del ventilador requerido, a fin de que los proveedores coticen la unidad ventiladora con la potencia de motor que requiera. Entonces, una cosa es el ventilador y otra es la potencia del motor requerido. Entonces, se deberá especificar el punto de operación de caudal versus H del sistema. El caudal va a ser la suma de los caudales requeridos, pero el H del sistema me lo va a dar la mina, ¿cierto? Qué tan profunda es la mina, a qué altura geográfica va a trabajar, cuál es la rugosidad de los túneles. Entonces, ese H me lo da la mina. Entonces, con eso puedo calcular el ventilador requerido a fin de que los proveedores coticen la unidad ventiladora con la potencia de motor eléctrico correspondiente, que satisfaga dicho punto. La especificación debe incluir además la altura geográfica en donde se instalará dicho equipo, por lo que hemos dicho, ¿cierto? Porque a mayor altura el aire es menos denso y tiene menos oxígeno. Punto de operación del sistema. Existen cientos de ventiladores que satisfacen una caída versus caudal, ¿cierto? Una caída de presión versus caudal. Características, ¿ya? Tenemos cientos de ventiladores que pueden satisfacer ese punto de caudal versus caída de presión. Además, cada ventilador puede variar su velocidad en revoluciones por minuto. Obviamente, a mayor revolución por minuto, va a poder ingresar mayor caudal. Las paletas o el diámetro, todo eso también se pueden ir cambiando, dependiendo del ventilador que voy a utilizar. Todas estas características esenciales para la selección de un ventilador adecuado pueden ser obtenidas por los fabricantes, ¿ya? Entonces, cuando yo sé la cantidad de aire que tengo que ingresar a la mina, debo saber también cuál es la caída de presión que va a enfrentar mi ventilador, ¿ya? Y puede que el mismo ventilador me sirva, pero a mayores revoluciones por minuto. Las curvas características de cada ventilador, que es la curva que les dibujé yo, las curvas de funcionamiento, vienen trazadas en función de las variables operacionales principales. ¿Cuáles son esas? La caída de presión, el caudal, la potencia, ¿cierto?, del ventilador, y la eficiencia. La eficiencia se denota con la letra nu a una densidad de aire normal, ¿ya? Esa eficiencia está en función de la densidad de aire normal, por ejemplo, bajo los 1000 metros sobre el nivel del mar. A nivel del mar, ¿cuánto es la densidad del aire? 1,2 kilogramos por metro cúbico. O sea, un metro cúbico de aire pesa 1,2 kilogramos.
En cambio, a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar, donde hay muchas minas trabajando, por ejemplo, la densidad del aire es menor, pues 0,866 kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, puedo estar moviendo una misma cantidad de aire que a nivel del mar, pero no va a ser el requerido. ¿Por qué? Porque hay menor oxígeno en esa cantidad de aire. Razón por la cual la densidad debe corregirse por aquella en donde se desempeñará la unidad, ¿cierto? El ventilador. Debe haber una corrección previa de acuerdo a la altura geográfica en que estoy trabajando para saber cuánto aire realmente voy a necesitar. La forma habitual del trazado de curvas, se refiere a las curvas de funcionamiento de los ventiladores, es graficar el caudal versus las demás variables. O sea, caudal versus la caída de presión, versus la caída de presión total, el caudal versus la potencia al freno, se refiere a la potencia al ir frenándose el aire, al ir ingresando la mina, ¿cierto? Por efecto del roce y por efecto de los cambios de dirección que puede sufrir el aire. Eso se llama caída de presión por choque o caída de presión por roce. Por eso dice caudal versus potencia al freno, eficiencia estática y eficiencia total. Normalmente se logra una ventilación efectiva cuando se emplean varios ventiladores principales, los que se ubican de preferencia en las galerías principales de ventilación o en piques en la superficie. Cuando poníamos los ventiladores, ¿se acuerdan? Aspirantes. Poníamos un ventilador principal en la labor donde está más baja, ¿cierto? A nivel geográfico, para aprovechar la presión atmosférica, y en la parte superior, donde sale el aire, que era la parte más alta, podemos poner un ventilador aspirante. Entonces, así se ayuda con el ventilador impelente que está a menor altura geográfica. Eso es lo que están diciendo. Normalmente se logra una ventilación efectiva cuando se emplean varios ventiladores principales, los que se ubican de preferencia en las galerías principales de ventilación o en piques en la superficie, y se distribuyen de manera que la carga o caída de presión del sistema esté dividido en forma equitativa entre los ventiladores. O sea que entre los dos ventiladores sean capaces de soportar, ¿cierto?, la caída de presión total del sistema. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer. ¿Dudas, preguntas? Ya, pues nos estamos viendo la próxima clase entonces. La próxima clase, ¿cuándo la tenemos? Ya, la próxima semana. Nos estamos viendo entonces. Saludos. Chao, profe, que esté bien. Chao.